Saludos y bendiciones. Estamos acá desde la iglesia Verás la Gloria de Dios. Allá se ve apenita arriba el aviso. Vamos a seguir estudiando la serie que hemos venido estudiando sobre la vida de Jesús. Y hoy quiero tocar un poco sobre lo que es los padecimientos de Jesús. Ahora, esos padecimientos de Jesús, una de las cosas que quiero aclararle, no fueron de a gratis, como se dice por ahí. No fueron de a gratis. Esos padecimientos tuvieron un resultado. Que el resultado, pues lo estamos disfrutando nosotros ahora. ¿Cuál es el resultado? Tranquilo que ya lo vamos a ir viendo. Sin embargo, vamos primero a ver los padecimientos que aparentemente es como si hubiese sido un pago, ¿no? Ahora, los padecimientos de Jesús. Para narrar los padecimientos de Jesús, comenzaremos haciendo un análisis, oiga, del Salmo 22. El Salmo 22 es totalmente cristocéntrico, o lo que se denomina mesiánico. Hay una gran diferencia en lo que está revelado, ¿sí? Revelado en Isaías 53, que dice Isaías 53, 4 y 5. Molido fue él por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Sin embargo, escuche esto. Lo que le antecede o el comienzo del texto, o lo que se le conoce como el texto, dice, molido él fue por nuestros pecados. Ese es el texto. Pero el contexto, que es la otra mitad del texto, dice que por sus llagas fuimos nosotros curados. Entonces aquí es donde nosotros como iglesia estamos luchando un conflicto. ¿Cuál es el gran conflicto que tenemos nosotros como iglesia? Bueno, que tenemos una iglesia salva. ¿Alguien puede decir algo? Los que se sienten salvos, ajá. Tenemos una iglesia santa. Ajá. Pero no vaya a decir amén a lo que viene. Pero esa iglesia salva y santa, en su gran mayoría, la tenemos enferma. ¿Por qué razón? Porque nosotros como predicadores nos hemos dedicado a hablar mucho de la santidad. Eso es bueno, eso es excepcional. Y hemos hablado mucho de la salvación. Y por hablar de la salvación, pues tenemos una iglesia salva. Por hablar de la santidad, tenemos una iglesia santa. Entonces tenemos una iglesia santa, tenemos una iglesia salva, porque si no está salva no es iglesia. Tenemos una iglesia salva y tenemos una iglesia santa. ¿Amén? Amén. Pero enferma. Pero ¿cuál es el problema? Si el texto y el contexto me tienen los beneficios completos. Bueno, que nosotros le hemos parado mucho a la salvación. Si no, no fuéramos salvos. Le hemos parado mucho a la santidad. Si no, no fuéramos santos. Amén. Pero no le hemos parado a la sanidad. Ahí es donde está el detalle. Entonces, aquí es donde toma fuerza la historia de un hombre. Pudo haber sido una mujer también. Que compró un boleto y se montó en un barco de esos grandísimos que agarran 5,000, 3,000, 2,000 personas, que los llaman crucero. No como en un amigo mío que se llevó la iglesia para un crucero, se llevó la esposa, la invitó a un crucero, pero no de esos barcos, ¿no? Sino que le dijo, mi amor, yo quiero que vamos a un crucero. Y ella se alegró mucho porque cruceros son esos barcos que viajan de un continente a otro, de un océano al otro. Con el boleto que tú compras tienes incluido todo lo que hay dentro del barco. El detalle es que la invitó para un crucero, ella se alegró mucho y agarró y se la llevó para el cementerio. Y ese era un poco el cruce por todos lados. Un crucero. Era el crucero. Era llevar al cementerio. Sí. Entonces vio un poco el cruce por todos lados. El detalle está que este hombre que compró el boleto y se montó en el barco, él era así como esa gente de Chabasquén, precavidos, ¿no? Esa gente que el hambre no los agarra sin comida, sin pan, sin arepa, sin la provisión. Resulta que el hombre se llevó un poco de galletas, se llevó mermelada, se llevó queso de esos madurados, llevó sardina y todo lo que usted puede idear para un viaje, ponle de 15 días.
Ok, entonces cuando todo el mundo se apartaba a comer, él agarraba y se iba solito a su camarote. Camarote se llama el cuarto donde la gente está metida en los barcos. Se iba a su camarote, se desaparecía, era a comer galletas, queso, sardina, atún, todo lo que llevaba en un saco. Resulta que alguien lo estaba observando. Escúcheme, a nosotros alguien nos está observando todo el tiempo. Alguien nos está viendo, nos está chequeando. Resulta que ese que lo chequeaba, un día lo llamó y le dijo, ya va, Iván, ¿ah? ¿Iván por dónde? No, yo iba para el cuarto a comer galletas. No, ve acá, Iván, ¿por qué tú no te sientas con nosotros en la mesa? ¿Por qué tú no vienes aquí a comer? ¿Por qué tú no vas y te bañas en la piscina? ¿Por qué tú no entras a los conciertos que se dan en la sala de concierto dentro del barco? Y él dijo, bueno, porque es que yo compré solamente el boleto, yo no tengo plata para estar pagando esas otras cosas. Ahí, el hombre se dio cuenta que había algo anormal. Y le dijo, ¿tú tienes el boleto? Sí, anda, lo busca y lo trae. Entonces fue y lo buscó y lo trajo. Entonces, aquí está al frente el boleto, mira, compraste el boleto, pasaje ida y vuelta, todo está, tienes la vida asegurada, está. Pero ya va, tú no lo has leído por la parte de atrás y le dio la vuelta. Mira, aquí dice, incluido desayuno, almuerzo, merienda, cena, derecho a ir a la piscina, derecho a tomar todo lo que hay dentro del barco y derecho a disfrutar los conciertos, el cine y todo lo que está en el barco, incluido en el boleto. Pero no le había dado la vuelta al boleto. Entonces, de los que me ven y me oyen por este video que se va a transmitir por YouTube, vaya la cuña, así habemos muchos dentro del barco de la salvación, dentro del barco de la santidad, pero no estamos demandando, no estamos disfrutando de la sanidad. ¿Por qué razón? No estamos disfrutando de la prosperidad económica. ¿Por qué razón? Porque leímos el boleto de frente nada más y leímos salvación. Algunos ni siquiera han leído que esa salvación es eterna. Lamentablemente. Salvación, vida eterna, santidad, liberación de el infierno, del diablo y de los demonios. Pero en el boleto por la parte de atrás dice que usted tiene derecho a la sanidad física, que usted tiene derecho a la prosperidad económica. Y prosperidad no es tener plata acumulada, porque pregunto yo, ¿cuántos barcos tenía Adán nadando en el agua? ¿Cuántos aviones tenía en un hangar? ¿Cuántos carros tenía metido en un garaje? Pregunto. Y usted me dirá, ninguno. Ajá, pregunto. Adán era pobre, era miserable, estaba sufriendo por su economía. No. Porque es que tener riqueza y tener acumulación de dinero no es el rico. O está el próspero. Próspero no es el que tiene más plata, es el que menos necesita. Porque tiene cubiertas sus demandas. Tiene cubierto lo que nosotros a veces decimos necesidades. Pero nosotros como iglesia, le aclaro algo, nosotros como iglesia no tenemos necesidades, tenemos demandas. Le aclaro la diferencia que hay entre necesidad y demanda. Ahorita estamos ya caminando o culminó el mes que le da el vuelco económico al mes, el mes de agosto. Agosto al costo, ¿verdad? Es el mes económico más duro del año. ¿Por qué razón? Porque todos los padres y todas las madres se dedican a comprar útiles y todo lo que tiene que ver con la escolaridad de aquellos muchachos. ¿Sí? Entonces, la vocación y el gran esfuerzo a nivel nacional es porque vienen las clases, que ya comienzan la semana que viene arriba, si mal no recuerdo. Entonces, todo el mundo se aboca es a los útiles, a los zapatos, al uniforme y a todo lo que haya que cubrir. Ok, entonces la gente deja de disfrutar cualquier cuestión porque hay que dedicarse a los hijos. Ok, eso paraliza la economía en algunas áreas, pero la mueve mucho en otras. ¿En qué área la mueve? A los que fabrican uniformes, que de paso venden en ese mes nada más, porque más nunca, una sola vez se le compra, cuando mucho, una vez más por allá, en cuanto a los uniformes. Y cuadernos,
igualito. ¿Cuándo más usted compra cuadernos? ¿Cuándo más usted compra libros? ¿Cuándo más usted compra sacapunta o compra lápices? Una que otra vez por ahí. Entonces, resulta que el enfoque en esa área es para la parte de los niños. Ahora pregunto yo, ¿los niños le pidieron a usted cuadernos? ¿Le pidieron libros? ¿Le pidieron uniforme? Entonces, ¿por qué se afana tanto en comprarlo? Porque es responsabilidad suya y mía que esos muchachos estudien. ¿Sí? Ahora, ellos salen a trabajar, ellos están muy preocupados por los útiles, están muy preocupados por los uniformes y por los zapatos. No, están más tranquilos que más nada. Porque ellos no tienen necesidad. Ellos tienen es demanda. La demanda es que usted como padre, como madre, como abuelo o abuela que cubre esa área, que le da cobertura, usted está en la obligación, si es preciso, de parir para entregarle al niño lo que requiere para ir ¿a dónde? Al colegio. Porque él no pidió que lo hicieran. Lo del invento fuimos nosotros. O fueron nuestros hijos, para con las abuelas que están criando a sus nietos, para con las tías que están criando a sus sobrinos, fueron sus familiares cercanos, los del invento, ¿no? Ajá. Sin embargo, la vida que ellos tienen se la dio fue Dios. Eso todos lo sabemos. El detalle está que ellos como niños no tienen necesidades, tienen demanda, porque ellos no inventaron la escuela, ni inventaron que usted fuera el representante de ellos en la escuela, ni ellos fueron a inscribirse, fue usted y los inscribió. ¿Qué le quiero decir con esto? Que nosotros como cristianos, óigame, no tenemos necesidad, oiga, de los beneficios de salvación, escuche, de la santidad, de la sanidad y de la prosperidad económica. Porque pregunto yo, ¿usted le pidió a Dios que le diera la vida? ¿Cómo le voy a pedir yo a Dios que me diera la vida si ni siquiera existía? Importante eso, vaya ubicándose. Importante eso, ¿cómo usted le pide al Todopoderoso que le dé lo que el Todopoderoso puede dar y tiene si usted no existía? Ok, pero el Todopoderoso, por amor a usted y por amor a mí, no las dio. Pero esa vida que Él nos dio viene dotada, viene llena de promesas y beneficios. Que nosotros, por falta de estudio, de análisis, de dedicación, no hemos analizado todas. Adán, por supuesto, se le echó a perder, pero Dios tenía ya un plan predeterminado, tenía el cordero listo desde antes de la fundación de ese mundo cosmológico, ya tenía listo el cordero en su prognosis. Ya el verbo estaba preparado, que tenía que dejar de ser verbo para hacerse Jesús, para hacerse hombre y luego nacer como humano y luego presentarse para producirnos a nosotros, oiga, salvación, santidad y sanidad, y prosperarnos en todo lo que necesitemos para llevar a cabo el propósito de Él para nosotros. El detalle es que muchos de nosotros desconocemos el propósito de Él para nosotros, y por desconocerlo no estamos caminando en el propósito de Él para nosotros, y por no estar caminando en el propósito de Él para nosotros, pues Él no es responsable de nosotros. Pregunto yo, estos muchachos, poniendo como ejemplo esta niña, ahorita ella, esa de que entra a la escuela, entra. Pero después que salga de la escuela y pase al liceo, que le toca irse sola, en la mayoría de veces, en alguna área, saque la cuenta por usted, no entraron al liceo. Se fueron no sé para dónde. Y así sucesivamente. Cuando mamá y papá descubrieron el caso y no fueron inteligentes, se enojaron tanto y lo retiraron a usted de la escuela y no estudió más. ¿Por qué razón? Porque usted le deshonró. Porque usted no cumplió con su deber, porque ellos sí con el de ellos, pero usted con el suyo no. Entonces, papá y mamá, no inteligentes,
Se enojaron, lo sacaron de la escuela y le dijeron, te vas a quedar burro, te vas a quedar burra, no vas a estudiar más. ¿Tenían cómo mandarlo? Sí, pero usted no se ocupó de lo que tenía que. Hay otro detalle que habemos algunos que no tuvimos esa oportunidad de estudiar como tal, circunstancias varias, eso es otro tema. Pero todos los que tuvieron papá y mamá ahí a la mano y pudieron estudiar, pues y lo hicieron, pues hoy están disfrutando de un conocimiento que les es muy útil. Ahora estamos aquí. Ya estamos en Cristo Jesús, amén. Ya estamos en salvación, amén. Esa salvación que usted tiene, Juan, por el Espíritu, escribió más de 25 veces. Si usted quiere, búsquela y corrobórela. Más de 25 veces dice el libro de Juan que esa salvación que usted tiene es eterna. Esa salvación eterna que usted recibió, quien lo va a sostener es el mismo que hizo la tierra y la sostiene hasta el día de hoy. Amén. Es decir, usted no está en el Evangelio por sus ayunos, por sus oraciones, por sus vigilias, por su vida devocional. No deje de hacerlo. Le estoy diciendo que no deje de hacerlo, pero no es por eso que usted sigue en el Evangelio. Usted está en el Evangelio porque el dueño del Evangelio lo trajo al Evangelio y lo sostiene dentro del Evangelio. Amén. Ahora, lo que usted haga es bueno, pero eso no le da garantía a usted de mantenerse en el Evangelio. Amén. Amén. Porque el que hizo la tierra la sustenta y la sostiene y la tiene dando vuelticas sobre un eje imaginario. Ahora, ese ser que hizo el Evangelio, llamado Verbo, un día, estando en toda la gloria o en toda su gloria, determinó hacerse hombre para venir a salvar a todos los que nos habíamos perdido. Se despojó de su gloria, de su adoración todos los días. Se despojó, escúcheme, de 5 propiedades que tenía como verbo. ¿Cuáles son esas 5 propiedades? Eterno. ¿Qué es lo eterno? Lo que es antes del tiempo y después del tiempo. Se despojó de ser eterno para meterse en el vientre de una madre y hacerse niño y tener una fecha de nacimiento y también una fecha de morir. Se bajó de lo eterno a lo sempiterno, porque los seres que nacimos o hemos sido engendrados o han sido hechos son sempiternos, porque hemos tenido un comienzo, pero vamos a una eternidad. Y los otros seres son las plantas, las aves, los peces y los animales, que son temporales, nacen, viven y mueren. Entonces, existimos 3 tipos de seres: los seres eternos, los que son antes del tiempo y después del tiempo. Entre ellos estaba el Verbo. El Verbo decide dejar de ser Verbo para meterse en el vientre de una mujer llamada María, para que naciera un niño llamado Jesús. Bajo un imperio mundial, uno de los más crueles y terribles de su tiempo, el Imperio Romano. Aparte de que deja de ser eterno, deja de ser infinito. Ya no es infinito. Aparte de que deja de ser infinito, ¿qué es lo infinito? Lo que no tiene comienzo y no tiene final. Jesús tuvo comienzo, fecha de nacimiento, que usted no se la sepa, ese es otro lío. Que yo no me la sepa, tengo más o menos por ahí. Es más, este es el mes. Es más, si alguien debiera escúcheme, si debiéramos algún día de celebrar la Navidad, es este mes. Porque se cree que Jesús nació en este mes. ¿Cuáles son las razones? Él nació en una fiesta que todavía los judíos celebran, que se llama las fiestas de las enramadas, o las fiestas de las chozas, también lo llaman, una de las 3 fiestas de peregrinaciones. Y se celebra entre el 22 de este mes y el 28, por ahí aproximadamente. Ok, que es la fiesta donde el sacerdote derramaba el agua, donde Jesús dijo, si alguien tiene sed, Juan capítulo 8, si mal no recuerdo, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Y luego dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ok, estamos hablando de un Jesús limitado, de un Jesús que tuvo una fecha de nacimiento, que tuvo una fecha de morir. Gracias a Dios que al tercer día resucitó. Ahora, estamos hablando también de un Jesús que no fue, de un verbo que dejó de ser omnisciente para meterse en un cuerpo de un hombre llamado Jesús, donde tuvo que llegar a un sitio y preguntar dónde sepultaron a mi amigo Lázaro. ¿Por qué pregunta? Porque no sabe.
Un día iba caminando y entre la multitud vino alguien y lo tocó. Y él sintió que de él salió poder para sanar a alguien. Y se detuvo y comenzó a preguntar, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? ¿Quién me tocó? ¿Por qué pregunta? ¿Quién lo tocó? Porque no sabía. Porque no era omnisciente. ¿Están captando eso, verdad? Eso lo hizo por usted y por mí. Eso se llama humillación. Humillarse de ese nivel al otro. Es como que usted sea banquero, ¿sí? Dueño del banco, administrador del banco. Usted, no sé, regala, bota el banco y después usted viene como ahorrista. Como ahorrista, ¿qué tiene que traer? Todo lo que el banco le dé de pedirle a usted para poder meter su platica ahí. Es decir, usted viene a traerle la plata al banquero para que él trabaje, para que él haga lo que quiera con la plata suya y encima de eso le pide que tiene que traer esto, aquello, lo otro y esto y tal cosa. Y de tal hora a tal hora es que lo atiende, del resto no lo atiende. Si usted quiere, pruebe, agarre una cantidad de dinero, preséntese a un banco, llegue sin cédula, a ver si usted logra abrir una cuenta bancaria. Puede llevar toda la plata al mundo y no abre la cuenta. ¿Por qué? Hay normas que los banqueros que están montados por encima establecieron y pues tiene que caminar todo el mundo. Entonces usted se imagina que usted era banquero y como banquero entregó todo, ¿no? Entonces ahora usted viene como ahorrista. Tiene que someterse al sistema. No sé si a usted le ha pasado que en alguna ocasión usted fue al banco y le habían sacado platica. ¿No le han pasado eso? Algunos la logramos recuperar, otros más nunca la recuperaron porque nunca la reclamaron. Y yo estuve como 2 años peleando, hace como 12 años atrás o 15 años, peleando 2,5 millones que me habían bailado del banco. Cuando no se podía hacer un débito por el cajero, se debitaba por el cajero hasta 300,000 bolívares. Y me debitaron 600,000 bolívares cada día. Claro, yo me di cuenta, ya estaba bailado los 2 millones, comencé a reclamar, hasta que por fin los devolvieron. Ahora pregunto, ¿no es una humillación ir a un banco a reclamar que te entreguen lo tuyo? Tu dinero, lo que tú te ganaste, lo que tú te sudaste. Bueno, algo similar pasó con Jesús. Ahora, Jesús también era el verbo, omnipresente. Aquí tuvo que meterse en un cuerpo, caminar. Para atravesar el mar tenía que andar en barco, alquilarlos. Y un día para entrar a Jerusalén se montó en un burro. Y tenía que echar largas caminatas. Entonces, pregunto yo, ¿eso no es humillación en el caso del verbo hacerse humano, hacerse individuo? Es más, nosotros los seres humanos, dice el capítulo 1 de Hebreo, que fuimos hechos poco menor que los ángeles. Y el verbo se hizo humano, por lo tanto se hizo poco menor que los ángeles también. Siendo el creador, se hizo poco menor que las criaturas que él creó. Por supuesto, eso fue temporal, 33 años y medio aproximadamente. Pasó por las humillaciones que usted ya las ha visto. Sin embargo, en Isaías 53 dice, hay una comparación de lo que presenta el Salmo 22 entre los dos pasajes. Hay denominadores en común, pero como se presentan, su contenido muy diferente. Isaías muestra el pensamiento de Dios en un cuadro profético, la agonía de Cristo por causa de la humanidad, pero dicha revelación es el testimonio de un padre adolorido por la condición tan baja y degradante en la cual él tuvo que someter a su propio hijo. El Salmo 22 revela, oiga, el testimonio viviente del hijo mismo, Jesús pendiendo, de un madero, en el más grande de los sufrimientos y abandono, presentándose como ofrenda al Padre por la regeneración de la humanidad. Vamos a hacer un análisis concienzudo, preciso, conciso y exegético de dicho salmo. Ok, la mayoría de nosotros por año hemos hablado del padecimiento y del sufrimiento de Cristo Jesús. Amén. Ya va. Y el sufrimiento de Dios, ¿quién lo
habla? ¿Quién lo expresa? ¿Quién lo menciona? El sufrimiento del Padre. Escúcheme. En la eternidad pasada, nunca la deidad, Dios Padre, Dios Verbo y Dios Espíritu Santo nunca se habían separado. Todo el tiempo habían estado juntos. Ahora pregunto yo a los que están aquí. ¿Usted alguna vez ha padecido por la separación de un hijo? Que el hijo se le haya ido, mal ido, o una hija mal ida. ¿Alguno de ustedes ha padecido por la separación de un nieto mal ido, de una nieta? ¿Alguno o alguna ha padecido la separación de un esposo o de un amante? Vamos a ser sinceros. ¿Pega eso o no pega? Duele el que un ser querido tenga que irse de paso por la deuda de otro. Es lo más cruel del caso aquí. Porque esta separación no es porque Dios cometió un error, no es porque el Verbo cometió un error, no es porque el Espíritu Santo cometió un error. Es porque el hombre, la raza humana, cometió un error y ellos en conjunto querían enmendar ese error. Pero ese error alguien tenía que pagarlo porque no podía quedar de gratis. ¿Sí? Hay una deuda y alguien tenía que pagarla. Ahora, cuando usted paga una deuda que usted tiene, algo que usted se bebió, algo que usted se comió, algo que usted disfrutó, y usted es un hombre, una mujer honrada, y usted va y paga la deuda, usted va y la paga con gozo, con alegría, con contentamiento, ¿verdad que sí? Y dice después con la ropita, esta me la gané yo, mire, por aquí, ya me la sudé. Y lo mismo lo dice con la casa. Pero en este caso es una deuda ajena. Pregunto, ¿será así como penoso pagar una deuda ajena? Un hijo suyo que se comió, se bebió, se fumó, destruyó algo y usted tiene que irlo a pagar. A un vecino, a un pariente. O a alguien que ni siquiera era nada suyo y se lo cobran a usted. Veamos el caso. Dios Padre, o en este caso Dios Jehová, en conjunto con el Verbo, se ponen de acuerdo, según lo que dice Isaías, para que uno de ellos viniera. Pero cuando él determinó venir, él sabía, escúcheme, el Verbo sabía porque era omnisciente a todo lo que se iba a enfrentar. El que no sabía a todo lo que se iba a enfrentar era Jesús, porque nació sin la omnisciencia. Nació como todo niño inocente. ¿Sí? Pregunto, aquí entre nos, no respondan nada. Si ustedes se hubiesen enterado de todos los padecimientos que iban a pasar en el matrimonio que han tenido, ustedes se hubiesen casado, por favor no diga nada. ¿Usted cree que si iba a sufrir todo lo que ha sufrido con el individuo ese con el que usted se fue un día, se puso a vivir con él, si usted hubiese estado enterada o enterado de todos los padecimientos que iba a tener con esa señora, ¿usted cree que se enreda con ella? No respondan, aprovechen que no están aquí. Las Petras no vinieron hoy. ¿Usted cree que usted se enreda? Ajá. Escúcheme esto. El Verbo sabía a qué se iba a enfrentar en la tierra, pero Jesús no. Como Verbo omnisciente tenía conocimiento, pero como humano, Jesús no. Sigamos entonces avanzando aquí. Dios mío es la expresión de Jesús en la cruz ya. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? La expresión de alguien que está solo, la expresión de alguien que está abandonado, la expresión de alguien que no se le está haciendo compañía en su agonía, en su dolor o en su tristeza. Con estas expresiones se deja ver el abandono total y completo de Dios Padre en su Hijo. Es inaceptable poder entender el que un padre tan amoroso abandonara a su unigénito de pasarela, unigénito, hijo en la cruz, no entendiendo que por
amor a la humanidad fue que lo hizo. Estas expresiones fueron las que Jesús exclamó en la cruz, manifestando su angustia en la ausencia de la presencia del omnipresente Elohim. Jesús sufrió el agobio aplastante y sofocante del estado de pecado que el soberano puso sobre él. Isaías 53:6. Dicho estado fue tan aplastante y determinante que lo ocultó de su Padre, que por naturaleza es santo. No solamente sufrió la separación y la ausencia de Dios, sino la desesperanza ante el silencio del gran yo soy. Aunado a esto, Jesús sufrió el abandono en la cruz por la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no podía seguir morando en un ser que llevó el pecado de la humanidad y que por causa de esto pasó a ser el germen del pecado, pasando a ser una maldición. Ahora quiero que hagas este siguiente análisis. Nosotros, los que estamos ahorita en Cristo Jesús, en alguna ocasión de nuestra vida, aquí tampoco responda lo que le voy a preguntar. ¿Usted en algún día de su vida, después de estar en Cristo Jesús, después de estar en santidad, ha cometido algún tipo de pecado? No la respondan, por favor. ¿Cómo se ha sentido usted el día que cometió ese pecado? ¿Contento, alegre, feliz, regocijado porque pecó? Bueno, Jesús sintió la pena de estar cargado de pecado, y no de pecado que él haya cometido, sino que él fue imputado, cargado con el pecado de la raza humana. Entonces, si usted se sintió mal y usted sabe que usted lo cometió, ¿cómo cree usted que se pudo haber sentido Jesús cuando la carga que estaba sobre él, el abandono que Dios tuvo que hacerlo, el abandono que el Espíritu Santo tuvo que hacer sobre él, era no por causa de pecados y acciones incorrectas que él haya hecho? Jesús ora al Padre, y esa oración el Padre, oiga, la oye, pero no la puede atender. ¿Por qué no la puede atender? Porque Jesús en ese momento está cargado del pecado. Ahora, usted y yo, estando en condición de algún pecado que hayamos cometido, alegremente le llegamos a Dios a pedirle cosas, o apenados y avergonzados fuimos a pedirle perdón por lo que habíamos hecho. ¿Qué fue lo que hicimos? ¿Seguimos alegres porque habíamos pecado, porque por primera vez le habíamos fallado? ¿O avergonzados y apenados fuimos a pedir perdón? Para entonces luego después poder pedir alguna cosa después de sentirnos perdonados, ¿no? ¿Están aquí, verdad? Pero tú eres santo. Escúcheme esto. En el momento en que usted, estando en condición de pecado, ¿sí?, le pidió a Dios algo, le pidió a Dios que lo ayudara en algo, le pidió a Dios que lo ayudara en algo, ¿usted culpó a Dios del pecado suyo? Señor, no me cuidaste. Señor, no me libraste de la tentación. Señor, esa tentación me desgració la vida y tú no me protegiste. Tengo un amigo que él, cuando muchacho, se caía y se golpeaba. Entonces le echaba la culpa a los hermanos mayores que no lo cuidaron. Ya va, muchacho brincó en la calle, se cae, se golpea y se rompe. ¿Es culpable el hermano mayor que no lo cuidó? Pero la irresponsabilidad de muchos le echan la culpa a los demás. ¿Se acuerda de Adán cuando en el huerto Dios lo confrontó y le dice: Adán, ¿qué pasó? ¿Comiste del fruto del árbol que te prohibí? ¿Qué fue lo que dijo? La mujer que me diste. Eva, ¿qué pasó? La serpiente. ¿Nosotros hicimos eso? El culpable fue Isidro. Ya va, ¿y tú no? El culpable fue Iván, ¿y tú no? ¿Cuánto alaban al Señor? Con todo y esto, Jesús no era atendido por Dios, y Jesús entendió que Dios no lo podía atender porque él estaba en pecado. Entonces,
dice, pero tú eres santo. Es decir, Jesús no le está echando culpa a Dios por causa de la condición en la que él estaba. Él está reconociendo que Dios no podía atenderlo por la condición en la que él estaba. Amén. Estas expresiones es el reconocimiento que Jesús hace de la separación y ausencia que sufrió de parte de lo divino, sabiendo la condición y el estado de pecado a la que el Padre le había llevado, que no fue juzgado en la cruz como un hombre pecador, oiga lo que viene, sino como un hombre cargado de pecado, como el pecado mismo, o como el germen del pecado. Jesús nunca pecó, pero sintió el peso del pecado. Jesús conoció la naturaleza pura de Dios en su santidad, que entendió que nada menos de la ausencia y la separación y el silencio del que 3 veces santo le pudo haber pasado. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel, está expresándole a Dios Jesús en oración o recordándole algo que solía suceder cuando Israel estaba bien. En ti esperaron nuestros padres, los antepasados, que estaban en obediencia, que estaban caminando y haciendo lo que les mandó hacer Dios. Esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Es decir, Jesús le está recordando a Jehová las hazañas que se dieron en algunos hombres del Antiguo Testamento el pueblo de Israel y de fuera del pueblo de Israel, hombres que fueron llamados por Dios para cumplir ciertas funciones, y esos hombres se apegaron a lo que Dios los mandó a hacer, y como esos hombres se apegaron a lo que Dios los llamó a hacer, entonces Dios tuvo que asistirlos, Dios tuvo que atenderlos, como un Moisés que está camino al desierto, y entonces salió el ejército de Egipto a perseguirlo para volverlos nuevamente a esclavizar. Entonces Moisés tiene al frente del mar, pero no tiene barcos para atravesarlo. En la parte de atrás tiene el ejército que viene armado y vienen a reconquistarlo. A un lado tiene el desierto y no tenían cómo pasar el desierto en el caso del pueblo, porque Moisés ya había experimentado, ya sabía lo que era un desierto. Y al otro lado tenía unos cerros inmensos que no estaba fácil. Entonces, Moisés, ¿qué hace? Clama a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Le respondió. Le dijo, agarra la vara y extiéndela y abre el mar. Moisés extendió la vara y el mar se abrió. Y comenzaron a pasar. Si el mar no se abre, ¿qué hubiese sido de la nación de Israel? Los egipcios los capturan, el que se ponga cómico lo matan, se los llevaban nuevamente a Israel para seguir siendo esclavos. Pero en este caso, clamaron y fueron oídos. Cuando David, con la onda, ¿sí?, está en el monte, está por allá, y un oso viene y le agarra una oveja, ¿usted cree que una onda es material para detener un oso? Una bestia tan grande y tan fuerte. Y David con su onda y con sus manos agarró el oso y le sacó la oveja de la boca. ¿Usted cree que eso fue David porque era David? Siendo un chico aproximadamente entre los 13 y los 16 años, ¿se cree? Cuando un león llegó y hizo lo mismo, llegó y le agarró, le quitó la oveja, ¿usted cree que eso era obra meramente de la habilidad, la fuerza de David? No. Y cuando estuvo frente al gigante, tampoco. ¿Eso fue obra de quién? De Dios. En este caso, que lo atendió, que lo asistió. Entonces, eso es lo que le está recordando Jesús a Dios aquí. Los antepasados te pidieron, te clamaron y tú los asististe. Y en este caso, la batalla de Jesús, yo te estoy pidiendo, yo te estoy clamando y no me asistes. Porque Dios lo había dejado solo. ¿Por qué razón? Porque el Dios 3 veces santo no podía estar ahorita con el pecado. Y en el caso de Jesús, en la cruz del Calvario, no fue juzgado como un pecador.
Porque según las escrituras, a los pecadores se les juzga con misericordia. Porque el objetivo de juzgar a un pecador es retraerlo, es nuevamente traerlo al redil. En el caso de Jesús no fue juzgado como un pecador, sino que fue juzgado como el pecado mismo. Y al pecado no se juzga con misericordia, al pecado se juzga con justicia para destruirlo, para acabar con el pecado. Entonces ve la diferencia. Jesús no fue juzgado como un pecador, porque no era un pecador, se juzgó como el pecado mismo, porque él estaba cargado de el pecado. ¿Sí? Ok. Ahora, David exclama, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado. Oiga, y no he visto justo desamparado. Y aquí tenemos a un justo desamparado. Es decir, David dice que él fue joven y envejeció, y él no había visto a justo desamparado. Ahora pregunto yo, ¿Jesús era justo? Pregunto, esta sí respóndala. ¿Jesús era justo o no? Claro que sí. ¿Por qué aquí Dios no podía ampararlo? Porque ese justo estaba cargado con el pecado suyo y el mío. Y él no estaba siendo tratado como un justo, él estaba siendo tratado como el pecado mismo. Y no es que Dios violó sus leyes aquí, sino que tenía que cumplirse lo que estaba establecido sobre el pecado. Todo lo contrario se dio con el más grande hijo de David, que siendo justo cumplidor de la ley, los mandamientos y las demandas de Dios en el quien no se había pecado en el quien no se halló pecado, entonces ahora era abandonado. Primera de Pedro 2:22. Murió como un esclavo y fue la vergüenza de todo, mas yo soy gusano, no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Vamos a estudiar y a tomar en cuenta algunas propiedades que se dan de este tipo de gusano, del cual no por mera casualidad Jesús hace referencia. La palabra hebrea para gusano en el pasaje es tolat, que significa gusano rojo, y su nombre es Costus ilusis, típico en Israel, y nos muestra grandes verdades en común a la obra redentora de Cristo. David fue dirigido e inspirado por el Espíritu al hacer referencia al gusano. Él dijo, soy como el gusano Cocus ilusis. Ahora pregunto yo, ¿usted le gustan los gusanos? ¿Le gustan los gusanos a ustedes? ¿Cómo se sentiría usted con un gusano caminando aquí en la mano? ¿Ah? De los pollitos, ¿verdad? Ok. Los pollitos no tienen problema al caminar, sino cuando los tocan por encima, ¿verdad? Entonces, entienda la posición que Jesús toma, pero no estamos hablando de cualquier tipo de gusano, que es el caso, porque cuando nosotros hablamos de gusano, es un animal pequeño, feo, repugnante, y si estamos hablando del gusano que se da, el que se come la putrefacción, aún peor todavía, ¿sí? Porque el gusano en los animales se come, son los tejidos muertos, y los tejidos muertos son los que hieden, y el agua que él produce, pues, es muy repugnante. Ahora, si es el gusano de la mata, pues un poco el gusano cae en una mata, ¿y qué le pasa? La daña, la echa a perder, y así sucesivamente. Jesús, sin embargo, no está hablando de cualquier tipo de gusano. Eso es lo que vamos a analizar un poquitico, sobre qué tipo de gusano está hablando. De paso, es un gusano que no se ve en estas partes del mundo. Ahora, este gusano, Cocus ilusis, pudo haber hecho referencia a, pudo haber hecho referencia a cualquier gusano, pero fue específico a un tipo de gusano
que tiene características, oiga, en común a los padecimientos y beneficios que se dieron en Jesús en la cruz, en su muerte y resurrección. Este gusano es tan rojo carmesí que parece que fue golpeado y estuviese todo ensangrentado. Jesús, al usar el término gusano para referirse a él, además de su estado despectivo, puede estar haciendo referencia a la tortura física por la cual pasó, que fueron tan grandes los sufrimientos, padecimientos, que él quedó bañado en su propia sangre carmesí, todo ensangrentado, típico del color de este gusano, porque usted debe de recordarse, y yo también me recuerdo, que Jesús recibió 120 latigazos. Escúcheme, fueron dos verdugos, uno de un lado, uno del otro, cada uno tenía un látigo en la mano, o habláramos aquí criollito en Venezuela, un mandador. ¿Cuántos se recuerdan del mandador? Pedazo de palo y en la punta el rejo. En este caso, ese rejo ya desde un pedazo en adelante se convertían en 3 puntas. Y esas 3 puntas tenían áreas donde le hacían nudo. En ese nudo le ponían algunas bolas de algún metal, y en la punta más adelantico le ponían pedazos de hueso de oveja amarraditos ahí, que cuando ese látigo caía, ¡pum!, y era alado, ese hueso que se metía y se incrustaba en las personas, rompía, cuácata. Y el detalle es que Jesús estaba totalmente desnudo en pelota, no como a usted que le echaron contigo la ropa. Y Jesús no podía meter las manos como usted las metió en algunas ocasiones, porque mire, se las tenían amarraditas así para arriba y estaba así, mire. Entonces, 2 hombres, uno de cada lado, cada uno pegó 20 latigazos, pero multiplíquelo por 3, porque al final del látigo habían 3 puntas. Entonces, 20 cada uno son 40, y 40 por 3, 120 latigazos, que cayeron sobre las espaldas y los glúteos de Jesús. Encima de eso le pone una corona de espinas, la cual rompió toda esta parte y toda esa sangre corrió. Entonces iba como el gusano, Cucús y Lucis, bañado totalmente en sangre. Pero vamos a seguir viendo qué pasa con ese gusano. Ok. Aparte de la tortura física por la cual pasó, que fueron tan grandes los sufrimientos, padecimientos, que él quedó bañado en su propia sangre carmesí, todo ensangrentado, típico del gusano. También la hembra de este gusano, a la hora de dar a luz, oiga, a sus hijos, sube a un árbol y allí muere. Ella ella sabe que va a morir. Sin embargo, sube al árbol para dar vida a lo suyo. El Señor Jesús voluntariamente dio su vida en un madero en forma voluntaria. Subió para dar a luz una nueva generación libre del estado de pecado. Muy importante esto. Para dar a luz una nueva generación libre del estado de pecado. Párenle a lo que viene ahora. En el caso de Jesús, él dijo por allá en el libro de Juan: nadie me quita la vida, yo la entrego para volverla a tomar. Por lo tanto, Jesús no muere en la cruz del Calvario obligado, nadie lo obligó. Él fue voluntario, similar a la hembra del gusano. Cuando va a dar a luz, ella voluntariamente se sube en un árbol. Ella tiene conciencia de que va a dar a luz una sola vez, y que al dar a luz va a morir, pero que va a dejar vidas nuevas. ¿Sí? Este tipo de gusano se multiplica es muriendo. Jesús por allá en un texto dijo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda sin fruto. Pero si el grano de trigo cae a tierra y muere, nace una nueva planta, y esa nueva planta va a dar fruto, de los cuales van a haber muchos frutos. Jesús sabía que él tenía que morir para que naciera una nueva generación.
por esa nueva generación, como venía sin el estado de pecado en el cual cayó Jesús. Después de su alumbramiento, este tipo de gusano muere y el cuerpo inerte, sin vida, le sirve a las crías de comida. Escuche la expresión. Después de su muerte, este tipo de gusano hembra muere y el cuerpo inerte, sin vida, le sirve a las crías de comida. Jesús dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Juan 6, 54 y 56. Pero yo pregunto, cuando Jesús le dice a los discípulos: el que come mi carne, y hace así según algunos eruditos, y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Pregunto yo, ¿esta expresión de Jesús es simbólica o literal? Aquí sí quiero que me respondan. ¿Esto se debe interpretar simbólicamente o literal? ¿Qué es eso, hermano? Bueno, la Biblia se interpreta simbólicamente, como ejemplo, como analogía, o literalmente. Literalmente es que teníamos que cortarle unos pedazos a Jesús y comérnoslos. Canibalismo. Literalmente es que teníamos que apararle la sangre y bebernos la sangre, como los vampiros. Y simbólico es imaginario. Pregunto, ¿esto se interpreta simbólico o literal? Simbólico, señoras y señores. Esto se interpreta de manera simbólica. El detalle es que muchos de nosotros hay muchas verdades bíblicas que las queremos interpretar literal, y las que son literal, entonces le queremos meter simbolismo. Es decir, Jesús dijo aquí que la descendencia o los que se levantaran creyendo en Él, viviendo y confiando en su palabra, era una nueva generación sin pecado. Y esto es literal. Pero nosotros queremos simbolizarlo. No. Escúcheme, todos los que creímos en Cristo, todos los que le entregamos la vida a Cristo, hemos sido libres del pecado. No me entendieron ninguno. Voy otra vez, voy a darles chancecito. Todos los que conocimos a Cristo, todos los que le entregamos la vida a Cristo, somos una nueva generación sin pecado. Ajá. Ahora, así como simbólicamente, dice el texto acá, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Juan 6, 54 al 56, el cuarto día, después de muerto el gusano, pierde su color rojo, carmesí, que lo caracterizaba, y se vuelve blanco como la nieve y como blanca lana, y su cuerpo se vuelve una cera que se convierte en un preservativo de su propia putrefacción. El cuerpo de Jesús, según el testimonio del apóstol Pedro, no vio corrupción. Hechos 2:31. Gracias a Dios por medio de la ofrenda del cuerpo del Señor Jesús, como preservante de la muerte, y el cuerpo blanco del gusano como la nieve, porque Jesús purifica, y hace blanco nuestros pecados con su sangre. Amén. Amén. Pregunto yo, ¿usted se ha bañado alguna vez con una perola de sangre de Jesús? No, cuando andaban en el mundo muchos se bañaron con gallinas y con otras cosas por allá. Esos no vinieron hoy, ¿no? Los que estuvieron metidos entre la montaña y Sorte y esos lados se bañan con gallina, sangre de gallina y sangre de cuántos animales les manden echar. Ahora, si usted no fue para allá, eso no es con usted. Ahora, pregunto yo, ¿usted está lavado y bañado con la sangre de Cristo? Pregunto otra vez, ¿eso es simbólico o es literal? Es simbólico que produjo algo literal. ¿Sí? Es simbólico decir que yo estoy bañado con la sangre de Cristo. Amén. Pero produjo algo literal.
¿Qué produjo? Vida eterna, porque literalmente tenemos vida eterna. ¿Qué produjo? Santidad. Amén. ¿Qué produjo? La preservación que tenemos. Y el que hasta hoy en día seamos cristianos es literal. Amén. Ahora, lo que no debemos de estar es todos los días diciéndome que me vuelva a bañar, que me vuelva a bañar, no, porque ya estamos bañados una vez y para siempre. Amén. Amén. Es como el nacimiento de nuevo. ¿Cuántas veces se nace de nuevo? Te la pongo fácil. Físicamente, ¿cuántas veces tú naciste? ¿Y cuántas veces nacerás? Una sola, no hay más. Iban por donde y ya más nada. Espiritualmente es lo mismo. Se nace una sola vez. A que yo me descarrilo, pregunto, un tren que fue hecho y le hicieron la vía por donde va, y el tren por alguna falla en el aparato, en el equipo, o por alguna falla en la vía, se descarrila, ¿deja de ser tren? No. ¿Estás oyendo? ¿Deja de ser el tren porque se descarriló? No. Bueno, entonces ¿tú crees que un cristiano porque pecó deja de ser cristiano? Es más, te digo algo más. Al mundo no se le juzga por los pecados. Al mundo. Porque para efectos de Dios, el mundo no peca. El mundo está en pecado. Pero para efectos de Dios, usted y yo no estamos en pecado. Amén. Amén. Estamos en santidad. Amén. Amén. Por esa razón es que podemos pecar y muchas veces cometemos algún pecado, pero cuando cometemos algún pecado, eso no nos hace pecadores. ¿Qué nos hace? Nos hace un hombre santo en condición de pecado. Condición por lo que cometimos temporal. Porque ese tipo de pecado que cometimos o es moral o es social. No hay más capacidad de cometer pecado. O pecamos socialmente o pecamos moralmente. Pero espiritualmente más nunca. Amén. Amén. Porque el nacer de nuevo se da una sola vez. Y si yo nací de nuevo, tengo vida eterna, me dice la Escritura. Y la vida eterna es lo que no se pierde nunca. Ah, que yo puedo perder la comunión, que yo puedo perder la santidad, sí, pero así como la pierdo, la puedo recuperar. Amén. Porque si pecamos, abogado tenemos para con él, Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Entonces aprovechémoslo ahorita que es abogado, porque cuando él venga y nos levante, deja de ser abogado, pasa a ser el juez. ¿Sí? Y entonces el que lo salva a ustedes de la condenación es él, abogado, lo salva de la condenación del juez. Entonces, al abogado hay que decirle toda la verdad, ¿verdad, hermana? El abogado dice, dígame toda la verdad, que las mentiras las digo yo. Ahora, si usted no le dice toda la verdad al abogado y después que tenga el juicio, usted comienza a decir verdades, el abogado le va a decir, lo siento por usted. Y la plática que pagó no se la devuelve. Porque usted tiene que ser sincera o sincero con él o los abogados. Y el que se va a encargar de barajear el asunto y de acomodar las cosas y de defenderlo es él. Porque usted no está en capacidad de defenderse porque usted es el imputado. En este caso, a Jesús le tenemos que decir toda la verdad. Porque le aclaró algo. Jesús, escúcheme, Jesús como humano, desde 0 a los 33 años, muerte y resurrección, hasta ahí fue, escúcheme, hasta ahí estuvo en el proceso de no tener omnisciencia, de no tener omnipresencia y de no tener omnipotencia, porque una vez que Jesús resucita, subió al tercer cielo y Dios entonces lo corona de gloria, de favores y de grandeza, nuevamente lo coloca un poquito más arriba de donde estaba. Entonces Jesús ahorita sí es omnisciente. Jesús ahorita sí es omnipresente. Jesús ahorita sí es omnipotente. Lo que no es ni será más nunca eterno. Nunca. Pero Jesús durante toda su etapa en la tierra no sabía las cosas. Pero ahorita sí las sabe toditas, ¿o yo? Entonces es bueno que nosotros le digamos todo. ¿Por qué la sabe? Pastor, pero ¿por qué se la voy a decir si ya la sabe? Bueno, porque usted tiene que reconocer sus errores, porque cuando Dios llegó
Dios Verbo llegó al Edén y se topó con Adán y le preguntó, Adán, ¿qué pasó, Adán? ¿Como que comiste del fruto del árbol que te dije que no comieras? ¿Dios lo sabía o no lo sabía? Pero Dios quería ver la sinceridad, la honestidad de ellos. Y le preguntó, ¿parece que comiste? No, no. La mujer que me diste, en pocas palabras, yo no soy el culpable de mi pecado, el culpable eres tú, porque me diste una mujer. Ya va, pero es que esa mujer era una ayuda idónea, no desgrampado. Y le pregunta a la mujer, ¿qué pasó, mujer? Yo tampoco, la serpiente. Irresponsables, ¿no? Ahora, ¿qué le tocó a Dios? Echarlo fuera del huerto, para poderlo salvar afuera del huerto. Pregunto, ¿usted quiere que lo saquen fuera del huerto? Entonces diga, sí, Señor, metí la pata, pequé, cometí, fui un estúpido, me porté mal. Dígale todo con toda sinceridad. Y su amor está listo, está amplio para perdonarlo, para librarlo cada vez que tenga que librarlo y limpiarlo de lo que tenga que limpiarlo. Amén. Amén. Dios me le bendiga más. Amén.